Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Gutiérrez y hoy vamos a aprender sobre los patrones de formación y secuencias. Así que vamos para allá. Primero, el patrón de formación es quien nos da la lógica y orden en el que debemos realizar una secuencia. Esta puede ser colores, formas, números. En cambio, la secuencia es el conjunto de números o elementos llamados términos que se encuentran ordenados por el patrón. Entonces, por ejemplo, tenemos azul, verde, amarillo. Entonces, este va a ser el patrón, esta va a ser la lógica en el cual va a armar esta secuencia. Entonces, el siguiente término tiene que seguir esta lógica. Azul, verde, amarillo. Entonces, el siguiente es azul. Entonces, azul, verde, amarillo, azul, verde, perfecto. Azul, verde, amarillo, azul, verde, amarillo, azul, verde. ¿Se dan cuenta? Eso es una secuencia a través de colores. Vámonos con formas. Dice círculo, triángulo, círculo, triángulo, círculo, triángulo, círculo, triángulo. Y acá tenemos entonces una secuencia con formas. Y vamos con una secuencia con números. Si se dan cuenta, acá no hay colores, aquí no hay formas. ¿Cómo se puede saber entonces cuál es el número que viene a continuación? Simplemente tenemos que saber cuál es la distancia que hay entre cada uno de estos números. Del 5 al 8, ¿cuántos hay de diferencia? Simplemente al 5 le falta 5, 6, 7, 8. Hay 3 números de diferencia. Entre el 8 y el 11, 8, 9, 10, 11. Hay 3 números de diferencia. Si se dieron cuenta, cada vez que fue avanzando el numerito, se le fue sumando 3. Entonces, al 11 le sumo 3, eso da 14. ¿Se dan cuenta? Ahora, al 14 le suman 3. 14, 15, 16, 17. Y así obtengo el siguiente número. 17 más 3, 17, 18, 19, 20. 20 más 3, 21, 22, 23. 24, 25 y 26. Y así obtengo los números que estaban en la secuencia de números. Ahora, una secuencia gráfica utiliza dibujos. Entonces, para poder saber cuál es la secuencia, simplemente tengo que ver el orden, la lógica que me entregan los dibujitos que están ahí. Porque por aquí podría estar el patrón. Fíjense, lápiz, goma, sacapunta, lápiz. Entonces, cada uno de estos se llaman términos. El primer término es un lápiz, segundo término la goma, tercer término el sacapunta. Pero ya el cuarto término se repitió nuevamente. Por ende, el quinto término tendría que ser el que viene después del lápiz. En este caso, la goma. ¿Se dieron cuenta? Entonces el sexto término tendría que ser lo que viene después de la goma. En este caso, el sacapunta. ¿Sí? Entonces, lápiz, goma, sacapunta. Lápiz, goma, sacapunta. Les pregunto a ustedes, ¿cuál será entonces el octavo término? Voy a dar la respuesta en 3, 2, 1. La respuesta es goma. ¿Cómo? ¿Pensaron que era el lápiz? Bueno, les tengo que decir que al momento de pensar el lápiz es porque ustedes pensaron en el séptimo término. El séptimo término es el que se encuentra entre medio del sexto y del octavo término. Entonces, ahí estaba el lápiz. Entonces, el octavo término sería la goma. ¿Por qué? Porque el séptimo término era el lápiz, así que la octava era la goma. ¿Se dieron cuenta? Ahora, les pregunto de nuevo. Entonces, en este caso, ¿cuál será el décimo término? Voy a dar la respuesta en 3, 2, 1. La respuesta es el lápiz. ¿Cómo? ¿Pensaste que era el sacapunta? Bueno, eso pasó porque pensaste que la novena posición era el sacapunta, el que se encontraba entre medio de la octava y la décima posición. Entonces ahí estaba el sacapunta y después del sacapunta venía el lápiz porque te estaba preguntando en la décima posición, no en la novena. Entonces por eso queda el lápiz. Ahora la pregunta es, ¿cuál será el patrón? ¿Cuáles fueron los dibujos que a mí me fueron mencionando cuál era la lógica de esta secuencia? ¿Cuáles fueron los dibujos que se fueron repitiendo? En este caso fue el lápiz, la goma y el sacapunta. Este fue el orden. En cambio, en una secuencia numérica, acá ya no tenemos dibujos, pero sí sabemos que estos también se le llaman términos. Entonces, para poder ir avanzando en la secuencia, simplemente tengo que ver la distancia que hay entre el primer término y el segundo.
y en el segundo al tercero, y del tercero al cuarto, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo puedo obtener la distancia? Simplemente al número más grande le quito el número menor. Al 100 le quito 50, me da 50. Al 150 le quito 100, me da 50. Al 200 le quito 150, me da 50. ¿Se da cuenta? Si yo le resto el número grande al número pequeño que estaba antes, simplemente voy a obtener el mismo número. Entonces, en este caso, si me preguntaran cuál es el quinto término, simplemente al 200 le sumo 50. Porque así obtengo el 250 que va en esa posición. El sexto término. Al 250 le sumo 50 y eso me da 300. ¿Se dan cuenta? Ahora les toca a ustedes. ¿Cuál será el término de la octava posición? Voy a dar la respuesta en 3, 2, 1. Es 400. ¿Cómo? ¿Pensaste que eran 350? Eso fue porque pensaste en la séptima posición. En la posición que estaba entre el sexto y la octava posición. ¿Te das cuenta? Ese número era 350, pero yo te pregunté el octavo. Por ende, después del 350 iba el 400. ¿Se dan cuenta? Vamos con la siguiente. ¿Cuál será entonces la décima posición? Voy a dar la respuesta en 3, 2, 1. La respuesta es 500. Como de nuevo, ¿pensaste que eran 450? Eso pasó porque pensaste en el noveno término. Yo te pregunté el décimo. Entonces, el noveno término era 450, que estaba entre medio de la octava y la décima posición. Entonces, ahora nos queda saber cuál es el patrón. ¿Cuál es la operación y la distancia que recorrió cada uno de estos números? Ya que la secuencia fue aumentando, significa que fue una suma, ¿cierto? Porque todos los números tenían la misma distancia. Entonces, ¿cuál fue el número que se le fue sumando? Simplemente sé que fue el 50. ¿Ya? Entonces, ahora vámonos con otros ejemplos. Tenemos acá 4 ejemplos, el cual acá tenemos que entender una cosa. Si los números tienen la misma distancia entre todos, ¿sí? Ahora, si está aumentándose o va disminuyendo, si todos tienen la misma distancia, puede ser una suma o una resta, ¿ya? Pero todos tienen que tener la misma distancia. Por ejemplo, en este caso, ya que todos los números van aumentando, ¿cierto? Va aumentando 22, 27, 32. Simplemente al número grande tengo que quitarle el número pequeño. Al 27 le quito 22, eso me da 5. Al 32 le quito 27, me da 5. ¿Se dan cuenta? Todos los números tienen la misma distancia. Entonces el patrón es 5, pero ¿estaba sumando o restando? Ya que esta secuencia es creciente, significa que el patrón es más 5. Porque si la secuencia se hubiera estado disminuyendo, hubiese sido un menos 5. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Al 36 le quito 32. Si se dan cuenta, el número va disminuyéndose. Al 32 quedó en 28. Del 28 quedó el 24. Entonces significa que el patrón se fue disminuyendo, o sea que va restando. Ahora, al 36 le quito 32, eso me da 32, 33, 34, 35, 36, 4 de diferencia. Entre el 32 y el 28, 28, 29, 30, 31, 32, hay 4 de diferencia. Entre el 28 y el 24, 24, 25, 26, 27, 28, también hay 4 de diferencia. Por ende, el patrón es menos 4. ¿Por qué? Porque es una secuencia decreciente. ¿Se dan cuenta? Vámonos con el siguiente. Esta es una secuencia creciente, o sea que va aumentando. Por ende, ya sabemos que el patrón es una suma. Ahora, dependiendo, si tienen todo en la misma distancia. Del 3 al 6 hay 3 de diferencia. Del 6 al 9, 3 de diferencia. Del 9 al 12 son 3 de diferencia. ¿Se dan cuenta? Entonces significa que esto fue aumentando en 3, o sea, más 3. Ahora, en la última, es 100, 80, 60, 40 y 20. Si se dan cuenta, el patrón va disminuyendo, o sea que es una resta. Ahora, ¿cómo obtengo el número? Simplemente al grande tengo que quitarle el numerito chiquitito. Al 100 le quito 80, me da 20. Al 80 le quito 60, me da 20. Al 60 le quito 40, me da 20. Entonces ya sabemos que es menos 20.
¿Se dan cuenta? Es muy sencillo. Ahora, ¿se podrá predecir un término en una secuencia? Bueno, les tengo que decir que sí, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué tipo de secuencia es. Si es una secuencia ascendente, o sea que va aumentando, simplemente tengo que la posición 0 sumarle el patrón por el término que estoy buscando. En cambio, si es una secuencia descendente, la posición 0 le tengo que quitar el patrón por el término que estoy buscando. Ahora, ¿cómo saber cuál es la posición 0? Bueno, eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Si no entendieron esto, no se preocupen, vamos con el primer ejemplo. Tenemos una secuencia ascendente, ¿ya? Y me preguntan cuál es el término 10 de la siguiente secuencia. Fíjense que tenemos esos números. Entonces, tenemos los 5 primeros números. Cualquier persona podría decir, ya vamos a ver, del 10 al 13 hay 3 números, del 16 al 13 son 3 números, va de 3 en 3, ¿cierto? Entonces sabemos que el patrón es 3 en 3, va sumando en 3. Entonces dirían 22 más 3, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, ¿cierto? Así. Pero yo le traigo una forma para calcularlo de una forma más rápida. ¿Cómo se puede hacer esto? Simplemente tenemos que ver cuál es la posición 0, o sea, el numerito que venía antes del número 1. Entonces, si este número va aumentando, significa que este tiene que ser más chiquitito, ya que va aumentando la secuencia hacia arriba, ¿cierto? Hacia la derecha va aumentando. Por ende, si para allá tengo que sumar 3, para atrás tengo que restar 3. Entonces, al 10 le quito 3, eso me da 7. Entonces ya tengo la posición 0. Ahora simplemente sé que, ya que es una secuencia ascendente, la fórmula es la posición 0, que es 7, le sumo el patrón, que es 3, y el término que estoy buscando, que en este caso son 10. Y me quedará de esta forma. 7 más 3, que es el patrón, por 10, que es el término que busco. Ahora, lo primero que tengo que resolver es la multiplicación, porque la ley de prioridad me dice que la multiplicación se resuelve antes que la suma. 3 por 10 son 30 y 30 más 7 son 37. Así de fácil. Ahora, significa que la décimo término es 37. Ahora vamos a comprobar si esto es correcto. El décimo término dijimos que era 37 y a mí me dieron estos números: 10, 13, 16, 19, 22. Entonces, la siguiente serían 25, 28, 31, 34, 37. Si se dan cuenta, en la décima posición estaba el 37 como yo lo calculé. Así que estamos muy bien en esta. Vamos a ver qué pasa con una secuencia descendente. Me piden cuál es el décimo término de la siguiente secuencia. Entonces me da 56, 54, 52, 50 y 48. Si se dan cuenta, es una secuencia descendente porque los términos van bajando. Entonces, del 56 le quito 54, eso me da 2. O sea que ya sabemos que para poder calcular el número que viene acá, ¿cierto? Simplemente tenemos que restar. Restar para decir 56 le quito 2, me da 54. De 54 le quito 2, me da 52. Y así. Entonces, si van achicándose los numeritos, significa que este numerito lo tengo que aumentar. ¿Por qué? Porque estos números son más grandes que los que están a la derecha. Entonces, al 56 le sumo 2, me da 58. Entonces, ya sé la posición 0, que es 58. El patrón, que es menos 2, porque cada posición fue restándole 2. Y el término que estoy buscando es el 10. Entonces reemplazamos 58, que es la posición 0, 2, que es el patrón, y 10, que es el término que estoy buscando. Lo primero que tengo que resolver es la multiplicación. 2 por 10 son 20, y 20 le voy a quitar al 58, le voy a quitar 20. Y eso me da 38. Entonces ya sabemos que el décimo término es 38. Entonces vamos a comprobarlo. Al número 38 que me dio en la fórmula, vamos a ver si eso es correcto. Los 5 primeros números que me dieron fue del 56 al 48. Así que los siguientes serían 46, 44, 42, 40 y 38. Y si se dan cuenta, está correcto, ¿ya? Entonces significa que estas dos fórmulas funcionan.
Entonces, la diferencia es que si esta es una secuencia ascendente, el término 0 va a sumar. Si es una secuencia descendente, el término 0 se va a restar. Entonces, vamos a ver el siguiente. ¿Cuál es el término 50 de la siguiente secuencia? ¡Wow! ¿Cómo puedo hacerlo? Simplemente tengo que pensar en cuál es el patrón que arma esta secuencia. Entonces simplemente al número grande tengo que quitarle el número pequeño. Si se dan cuenta, esta es una secuencia descendente porque de 1250 quedó en 1202. Entonces es una secuencia descendente porque fue restándole 12 a cada uno de estos números. ¿Cómo obtengo ese 12? Simplemente al 1250 le quito 1238 o cualquiera de estos numeritos que le restes el número que viene después. Entonces, ya que es una secuencia descendente, para obtener la posición 0, a este numerito le vamos a sumar 12, porque este número es más grande que cualquiera que estos números que están acá a la derecha. Entonces, 1250 más 12 son 1262. Entonces, ya tenemos los números. La posición 0, que es 1262, menos, ¿por qué menos? Porque va descendente. Menos 12, ¿sí? Que es el patrón, y el término que estoy buscando, que es 50. Entonces, lo primero que tengo que resolver es la multiplicación. 12 por 50 da 600, y a 1262 le quito 600 y me da 662. Esto quiere decir que la posición 50 es 662. ¿Se dan cuenta? Vámonos con el siguiente ejemplo. Dice, ¿cuál es el término 500 de la siguiente secuencia? Es 30, 45, 60, 75, es 90. Si se dieron cuenta, esto es una secuencia ascendente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se le va sumando de 15 en 15. ¿Cómo se obtiene este numerito? Simplemente al 90 le quito 75 y me da 15. Al 75 le quito 60 y eso me da 15, ¿se dan cuenta? Entonces significa que, ya que es una secuencia ascendente, el número que voy a obtener en la posición 0 es menor que los números que están acá. ¿Por qué? Porque el número que está a la derecha siempre va a ser más grande que el que está a la izquierda, porque es una secuencia ascendente. Entonces, al 30 le quito 15 y eso me da 15. Entonces, la fórmula es la posición 0 más, porque es ascendente, más el patrón, que es 15, y el término que estoy buscando, que es 500. Lo reemplazo. 15 más 15, que es el patrón, por 500, que es el término que estoy buscando. Lo primero que tengo que hacer entonces es la multiplicación. 15 por 500, eso da 7500. Y más 15, eso da 7515. Y así obtengo el numerito de la posición número 500. Bueno chicos, eso fue la clase de hoy, espero que les haya gustado. Mi nombre es Héctor Gutiérrez y nos vemos hasta la próxima. Adiós.